La captura de Arsène Lupin. De Maurice Leblanc. Qué extraño viaje. Y sin embargo, había comenzado tan bien. Por mi parte, jamás realicé una travesía que se anunciara bajo unos auspicios más venturosos. El Prudence es un transatlántico rápido, cómodo, y está bajo el mando del más amable de los hombres. A bordo, se encontraba reunida la sociedad más selecta. Se establecían relaciones, se organizaban diversiones y pasatiempos. Sentíamos esa extraña impresión de hallarnos separados del mundo, reducidos a nosotros mismos, como si nos encontráramos en una isla desconocida, y obligados, en consecuencia, a acercarnos los unos a los otros. Y en efecto, nos acercamos. ¿Han meditado ustedes alguna vez en lo que hay de original y de imprevisto en ese agrupamiento de seres que, todavía la víspera, ni siquiera se conocían, y que, durante algunos días, entre el cielo infinito y el mar inmenso, van a vivir la existencia más íntima, y que juntos van a desafiar las cóleras del océano, el aterrador asalto de las olas, y la angustiosa calma del agua dormida? En el fondo, vivida en una especie de trágico resumen, es la propia vida, con sus tempestades y sus grandezas, su monotonía y su diversidad. Y he ahí quizás el por qué se devora con una prisa febril y una voluptuosidad aún más intensa, ese corto viaje, del cual se divisa ya el fin, en el mismo momento en que se inicia. Cuando uno se encuentra en alta mar, aparentemente lejos de todo, la radiotelegrafía es como una llamada de otro universo, del cual se recibieran noticias en la forma más misteriosa que quepa pensar. La imaginación no tiene siquiera el recurso de evocar los hilos de alambre, por los cuales se desliza el mensaje invisible. De este modo, en las primeras horas, nos sentimos seguidos, escoltados, incluso precedidos por esa voz lejana que, de tiempo en tiempo, nos susurraba a alguno de nosotros unas palabras llegadas de allá lejos. 2 amigos me hablaron. Y otros 10, otros 20 nos enviaron, a todos, a través del espacio, sus adioses entristecidos o sonrientes. Pero, al segundo día, a 500 millas de la costa francesa, en una tarde tempestuosa, el telégrafo sin hilos nos transmitió un despacho, cuyo contenido decía: Arsène Lupin, a bordo de su navío, primera clase, cabellos rubios, herida antebrazo derecho, viaja solo, bajo el nombre de... En ese preciso momento, en el cielo sombrío, estalló un violento trueno. Las ondas eléctricas quedaron interrumpidas. El resto del despacho ya no llegó a nosotros. Del nombre bajo el cual se ocultaba Arsène Lupin no se supo más que la inicial, R. Si se hubiera tratado de otra noticia, no dudo en absoluto, que el secreto hubiera sido guardado escrupulosamente por los empleados de la estación radiotelegráfica, así como por el comisario de a bordo y por el capitán. Pero hay acontecimientos que parecen romper la discreción más rigurosa. Aquel mismo día, sin que pueda decirse en qué forma, el hecho había sido propagado, ya todos sabíamos que el famoso Arsène Lupin se ocultaba entre nosotros. Arsène Lupin entre nosotros. El ladrón inapreciable, del cual se contaban las proezas en todos los periódicos, desde hacía meses. El enigmático personaje con el que el viejo prefecto de Poicía Ganimard había entablado aquel duelo a muerte, cuyas peripecias se desarrollaban de manera tan pintoresca. Arsène Lupin, el caballero ladrón, que no opera sino en los castillos y los salones, y que, una noche en que había penetrado en casa del barón Chormán, se había marchado con las manos vacías, dejando su tarjeta con estas palabras escritas: Arsène Lupin, el ladrón caballero, volverá cuando los muebles de esta mansión sean auténticos. Arsène Lupin, el hombre de los 1000 disfraces, que tan pronto aparecía como chofer, como tenor, como corredor de apuestas, como hijo de familia, como adolescente, como un anciano,
como viajante de comercio marsellés, como médico ruso o como torero español. Hay que darse bien cuenta de esto, Arsène Lupin, yendo y viniendo dentro del marco relativamente restringido y estrecho de un transatlántico. En este pequeño rincón que representa la primera clase de un navío, donde las gentes se encuentran unas a otras a cada instante, en este comedor, en este salón, en esta sala de fumar, Arsène Lupin podría ser quizá aquel señor, o aquel otro, o mi vecino de mesa, o mi compañero de camarote. Y esto va a durar todavía 5 veces 24 horas, exclamó al día siguiente, por la mañana, la señorita Nelly Underdown, pero, esto es intolerable. Yo espero que le detengan. Y dirigiéndose a mí, agregó, veamos, dígame, señor de Andresi, usted que está ya en las mejores relaciones con el capitán, ¿acaso no sabe usted nada? Yo bien hubiera querido saber algo, aunque solo fuera por agradar a la señorita Nelly. Esta era una de esas deliciosas criaturas que por donde quiera que van, ocupan enseguida el lugar más destacado. Su belleza, tanto como su fortuna, era desbordante. Estas mujeres tienen una corte de fervientes admiradores, de entusiastas seguidores. Educada en París por una madre francesa, iba a reunirse con su padre, el señor Underdon, hombre riquísimo, en Chicago. La acompañaba una de sus amigas, Lady Jerland. Desde la primera hora, yo había presentado mi candidatura a flirtear con ella. Pero, en la rápida intimidad del viaje, inmediatamente su belleza me había turbado, y yo me sentía excesivamente emocionado para un flirteo, cuando sus grandes ojos negros se encontraban con los míos. Sin embargo, ella acogía mis homenajes con cierta aceptación y favor. Se dignaba reír ante mis frases ingeniosas, e interesarse por mis anécdotas. Una vaga simpatía, parecía responder a la solicitud que yo le testimoniaba. Solo un rival, quizás, me hubiera inquietado, era un joven guapo, elegante, reservado, del cual ella parecía preferir el carácter taciturno, a mis maneras fuera de lugar de parisiense. Precisamente, ese joven formaba parte del grupo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly, cuando ella me interrogó. Nos encontrábamos en el puente, cómodamente instalados en sillas mecedoras. La tempestad de la víspera había aclarado el cielo. La hora estaba deliciosa. Yo no sé nada con exactitud, señorita, le respondí. Pero, ¿acaso es imposible para nosotros el llevar a cabo nuestra propia investigación, lo mismo que lo haría el viejo Ganimard, el enemigo personal de Arsène Lupin? Usted se anticipa mucho. ¿En qué? ¿El problema es acaso tan complicado? Muy complicado. Es que usted olvida los elementos que nosotros disponemos para resolverlo. ¿Qué elementos? Primero, Lupin se hace llamar señor R. Esa es una seña un poco vaga. Segundo, viaja solo. Si esta particularidad le basta a usted. Tercero, es rubio. ¿Y luego, qué? Luego, nosotros ya no tenemos más que consultar la lista de pasajeros, y proceder por el sistema de eliminación. Yo tenía esa lista en mi bolsillo. La tomé, y me puse a examinarla. En primer lugar, noto que solo hay 13 personas, cuya inicial llame nuestra atención. ¿13 solamente? En primera clase, sí. Y de esas 13 personas, cuya inicial es R, como ustedes pueden comprobar, 9 vienen acompañadas de esposas, de niños o de criados. Quedan solo 4 personas aisladas, el marqués de Raverdan. Secretario de embajada, interrumpió la señorita Nelly. Yo le conozco. El comandante Rawson. Es mi tío, dijo alguien. El señor Rivolta. Presente,
exclamó uno de entre nosotros, un italiano, cuyo rostro desaparecía, bajo una barba del más hermoso color negro. La señorita Nelly estalló a reír. El señor no es precisamente rubio. Entonces, volví a hablar yo, estamos obligados a llegar a la conclusión, que el culpable es el último de la lista. O sea, el señor Rosen. ¿Alguien de ustedes conoce al señor Rosen? Todos callaron. Pero la señorita Nelly, interpelando al joven taciturno, cuya asiduidad cerca de ella me atormentaba, le dijo. ¿Y bien, señor Rosen? ¿No contesta usted? Todos volvimos la mirada hacia él. Era rubio. Confieso que sentí como un pequeño choque, allá en el fondo de mí mismo. Y el molesto silencio que pesaba sobre nosotros, me indicó que los otros asistentes a aquella escena, experimentaban también esa misma clase de angustia. Por lo demás, aquello era absurdo, puesto que, a fin de cuentas, en el porte de aquel caballero, nada permitía el sospechar de él. ¿Por qué no respondo? Dijo al fin el señor Rosen. Pues porque una vez visto mi nombre, mi carácter de viajero solo y el color de mis cabellos, he procedido ya a una investigación análoga por mi propia cuenta y he llegado al mismo resultado. Opino, por consiguiente, que se me detenga. Tenía un aspecto extraño al pronunciar esas palabras. Sus labios, finos como dos trazos inflexibles, se hicieron todavía más finos y palidecieron. Hilos de sangre estriaron sus ojos. Sin duda bromeaba. Sin embargo, su fisonomía y su actitud nos impresionaban. Ingenuamente, la señorita Nelly preguntó. «¿Pero, tiene usted una herida?» «Es verdad que falta la herida», replicó él. Con un ademán nervioso, se subió la manga, y descubrió el brazo. Pero, inmediatamente, me asaltó una idea. Mis ojos se cruzaron con los de la señorita Nelly, el hombre nos mostraba el brazo izquierdo. Y palabra de honor, yo ya iba a hacer esa observación, cuando un incidente distrajo mi atención. Lady Jerland, la amiga de la señorita Nelly, llegaba en ese instante corriendo. Estaba desconcertada. La rodeamos presurosamente, y solo después de grandes esfuerzos, logró balbucir, mis alhajas, mis perlas. Me han robado todo. Pero no le habían robado todo, como después pudimos saber, cosa muy curiosa, habían hecho una selección. De la estrella de diamantes de un colgante, de los zarcillos, de los collares y de los brazaletes rotos, habían sido quitadas no las piedras más gruesas, sino las más finas, las más preciosas, aquellas que, hubiérase dicho, representaban el mayor valor y ocupaban el menor espacio. Las monturas se hallaban sobre la mesa. Yo las vimos todos, despojadas de sus joyas, como flores de las que hubieran sido arrancados los hermosos pétalos, chispeantes y coloreados. Y para ejecutar ese trabajo, durante la hora en que Lady Jerland tomaba el té, había sido preciso, en pleno día y en un pasillo muy concurrido, violentar la puerta del camarote, encontrar una pequeña bolsa, disimulada en el fondo de una caja de sombreros, abrirla y escoger. No se alzó más que un solo grito entre nosotros. No hubo más que una sola opinión, entre todos los pasajeros, cuando el robo fue descubierto, ha sido obra de Arsène Lupin. Y en realidad, esa era efectivamente su forma de actuar, complicada, misteriosa, inconcebible, y no obstante, lógica, pues siendo difícil ocultar la fastidiosa masa que hubieran formado el conjunto de alhajas, mucho menor era ese problema, con pequeñas piedras, independientes unas de otras, perlas, esmeraldas, zafiros. Durante la cena, ocurrió lo siguiente, a derecha e izquierda de Rosen, los dos lugares permanecieron vacíos.
Y por la noche, supimos que aquel había sido convocado por el capitán. Su detención, cosa que nadie puso en duda, dio origen a una verdadera sensación de alivio. Al fin respirábamos. Esa noche, nos entregamos a juegos inofensivos. Se bailó. La señorita Nelly, sobre todo, dio muestras de una alegría aturdidora, que me hizo ver que si acaso los homenajes de Rosen le habían sido gratos en un principio, ya no los recordaba en absoluto. Su gracia acabó de conquistarme. Hacia la medianoche, bajo la serena claridad de la luna, yo le declaraba mi devoción, con una emoción que no pareció desagradarle en absoluto. Sin embargo, al día siguiente, ante la estupefacción general, se supo que, dado que los cargos presentados contra él no eran suficientes, Rosen había quedado en libertad. Hijo de un importante comerciante de Burdeos, había presentado documentos que estaban completamente en regla. Además, sus brazos no presentaban la menor huella de heridas. Documentos. Certificados de nacimiento, clamaron los enemigos de Rosen. Pero, si Arsène Lupin les presentaría a ustedes tantos como ustedes quisieran. Y en cuanto a la herida, lo que ocurre es que no sufrió ninguna, o bien que él ha borrado la huella de la misma. Una objeción que se presentaba contra eso era que, a la hora del robo, y ello estaba demostrado, Rosen se paseaba por el puente. A lo que sus enemigos replicaban: ¿es que acaso un hombre del Temple de Arsène Lupin tiene necesidad de asistir al robo, que él mismo comete? Y añadido a ello, aparte toda consideración extraña, había un punto, al cual hasta los más escépticos no podían ponerle un pero: quien, salvo Rosen, viajaba solo, era rubio y tenía un nombre que comenzaba con R. ¿A quién apuntaba el telegrama, si no era a Rosen? Y cuando Rosen, algunos minutos antes del desayuno, se dirigió audazmente a nuestro grupo, la señorita Nelly y Lady Orland se levantaron de sus asientos, y se alejaron. Esa era una expresión de miedo bien manifiesta. Una hora más tarde, una circular escrita a mano, pasaba de mano en mano entre los empleados de a bordo, la marinería y los viajeros de todas las clases. El señor Louis Rosen prometía una suma de 10.000 francos a quien desenmascarase a Arsène Lupin o encontrase a la persona en cuyo poder estuvieran las alhajas robadas. Y si nadie acude en mi ayuda contra ese bandido, le declaró Rosen al capitán, yo, por mi cuenta, me las veré con él. Rosen contra Arsène Lupin, o más bien, conforme a la frase que corría de boca en boca, el propio Arsène Lupin contra Arsène Lupin. Y esa lucha, no dejaba de tener interés. Tal lucha se prolongó durante 2 días. Se vio a Rosen ir de un lado a otro, mezclarse entre el personal, interrogar, husmear. Por las noches, se observaba su sombra rondando. Por su parte, el capitán desplegó la mayor energía y actividad. De arriba abajo, y por todos los rincones, fue registrado el Prudence. Se registraron todos los camarotes, sin excepción, con el pretexto, que era muy de justicia, que los objetos estaban ocultos en algún lugar sin importar qué lugar fuera, salvo el camarote del culpable. Así se acabará por descubrir algo, ¿no es verdad?, me preguntó la señorita Nelly. Por muy brujo que sea, no puede hacer que los diamantes y las perlas se hagan invisibles. En efecto, le respondí yo, o de lo contrario, será preciso registrar las copas de nuestros sombreros, el forro de nuestras americanas, y todo cuanto llevamos puesto. Y mostrándole mi máquina de retratar, con la cual yo no dejaba de fotografiarla en las posturas más diversas, le dije: y en un aparato que no sea más grande que este, ¿no cree usted que habría lugar para esconder todas las piedras preciosas de Lady Jerland? Basta con simular que se toman vistas, y el truco queda hecho.
Sin embargo, yo he oído decir que no existe ladrón alguno, que no deje detrás de él alguna huella. Sí, hay uno, Arsène Lupin. ¿Por qué? Porque él no piensa solamente en el robo que realiza, sino también en todas las circunstancias que podrían denunciarle. Al principio usted se mostraba más confiado. Pero luego yo le he visto en acción. Entonces, según usted. Según yo, perdemos el tiempo. Y en realidad, las investigaciones no daban resultado alguno, o cuando menos, el resultado que dieron, no correspondió al esfuerzo general. Al capitán le robaron su reloj. Furioso, el capitán redobló su ardor en las investigaciones, y vigiló aún más cerca de Rosen, con el cual ya había celebrado varias entrevistas. A la mañana siguiente, por una graciosa ironía, el reloj desaparecido fue encontrado entre los cuellos postizos del capitán de segunda clase. Todo ello tenía un cierto aire de prodigio, y denunciaba bien a las claras el estilo humorístico de Arsène Lupin, ladrón pero también diletante. Aquel trabajaba por gusto y por vocación, cierto es, pero a la vez, por divertirse. Daba la impresión de un actor, que se divierte con la obra que tiene que representar, y que entre bastidores, se ríe a mandíbula batiente de sus propios rasgos de ingenio, y de las situaciones que él ha imaginado. Decididamente, se trataba de un artista en su género, y cuando yo observaba a Rosen, sombrío y obstinado, y meditaba en el doble papel que ese curioso personaje estaba sin duda representando, no podía hablar de él sin una cierta admiración. Pero la antepenúltima noche, el oficial de guardia oyó lamentos, que provenían del lugar más oscuro del puente. Se acercó. Allí, había tendido en el suelo un hombre, con la cabeza envuelta en un mantón gris muy tupido, y con los puños amarrados con ayuda de una delgada cuerda. El hombre fue liberado de sus ligaduras. Le ayudaron a incorporarse, y le fueron prodigados los oportunos cuidados. Ese hombre era Rosen, que había sido asaltado en el curso de una de sus expediciones, derribado a tierra, y despojado del dinero que llevaba encima. Una tarjeta de visita, sujeta a su americana con un alfiler, contenía estas palabras: Arsène Lupin acepta con agradecimiento los 10.000 francos del señor Rosen. Pero, en realidad, la cartera robada contenía 20 billetes de 1.000. Naturalmente, se acusó al desventurado de haber simulado ese ataque contra sí mismo. Pero, aparte de que le hubiera sido imposible el amarrarse en la forma que él lo estaba, quedó comprobado que la escritura de la tarjeta era completamente distinta de la escritura de Rosen y se parecía, por el contrario, extraordinariamente a la de Arsène Lupin, conforme aparecía reproducida en un viejo periódico encontrado a bordo. Así pues, Rosen no era en absoluto Arsène Lupin. Rosen era Rosen, hijo de un negociante de Burdeos. Y la presencia de Arsène Lupin se confirmaba una vez más, y mediante qué acto de temeridad. Aquello fue el terror. Ya nadie se atrevía a permanecer a solas en su camarote, y mucho menos aventurarse sin compañía, por los lugares del barco demasiado alejados. Prudentemente, los pasajeros se agrupaban unos con otros. Y aún así, por un impulso instintivo, cada cual desconfiaba hasta de los más íntimos. Y es que la amenaza no provenía de un individuo aislado, y por ello mismo, menos peligroso. Ahora, Arsène Lupin era todo el mundo. Nuestra imaginación sobreexcitada le atribuía un poder milagroso e ilimitado. Se le suponía capaz de adoptar los disfraces más inesperados, de ser unas veces el comandante Rawson, otras el marqués de Raverdan, o incluso, pues nadie se limitaba ya a la acusadora inicial del nombre, tal o cual persona conocida de todos, y que venía acompañada de su esposa, de niños y de criados. Los primeros despachos radiotelegráficos,
no trajeron ninguna novedad. Cuando menos, el capitán no nos lo comunicó, y semejante silencio no era propicio a darnos la tranquilidad. Por tanto, el último día de viaje nos pareció interminable. Vivíamos en la ansiosa espera que ocurriese una desgracia. Esta vez, ya no sería un robo, no sería ya una simple agresión, sino que sería un crimen, un asesinato. No admitíamos que Arsène Lupin se limitara a 2 robos insignificantes. Dueño absoluto del navío, con las autoridades de aquel reducidas a la impotencia, no tenía más que desear una cosa para realizarla, pues todo le estaba permitido, y disponía de los bienes y de las vidas de a bordo. Confieso, que aquellas eran para mí unas horas deliciosas, pues me valieron el que conquistara la confianza de la señorita Nelly. Impresionada por tantos acontecimientos, y siendo de naturaleza ya inquieta por sí misma, ella buscó a mi lado una protección, una seguridad que yo me sentía dichoso de otorgarle. En el fondo, yo bendecía a Arsène Lupin. ¿Acaso no era él quien nos aproximaba a la señorita Nelly y a mí? ¿No era gracias a él que yo tenía el derecho de abandonarme a los más hermosos sueños? Sueños de amor, y sueños menos quiméricos, ¿por qué no confesarlo? Los Andresi son de una familia de buena estirpe, pero sus blasones se hallan un tanto desdorados, y a mí no me parecía indigno de un gentilhombre, el pensar en dar a su nombre el brillo perdido. Y estos sueños, yo lo presentía, no ofuscaban en absoluto a Nelly. Sus ojos sonrientes, me autorizaban a tenerlos. La dulzura de su voz, me decía que esperase. Y hasta el último momento, acodados sobre la baranda del barco, permanecimos el uno junto al otro, mientras la línea de las costas americanas desfilaba ante nosotros. Las investigaciones habían sido interrumpidas. Había un compás de espera. Desde las clases de primera hasta el entrepuente, donde hormigueaban los emigrantes, se esperaba el momento supremo en que, al fin, se explicaría el enigma insoluble. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué máscara se ocultaba el famoso ladrón? Y ese momento supremo llegó. Viviría yo 100 años, y no me olvidaría hasta del más ínfimo detalle. ¡Qué pálida se encuentra usted, señorita Nelly! Le dije a mi compañera, que se apoyaba en mi brazo, completamente desfallecida. ¿Y usted? Me respondió ella. ¿Qué cambiado está usted? Imagínese. Este momento es apasionante, y yo me siento tan feliz de vivirlo junto a usted, señorita Nelly. Tal me parece que el recuerdo de usted se hará más profundo. Pero ella no escuchaba. Estaba palpitante y febril. La pasarela fue bajada. Pero antes de que quedáramos en libertad de cruzarla, un grupo de personas subió a bordo, eran aduaneros, hombres de uniforme, personal de correos. La señorita Nelly balbució. Ahora descubrirán que Arsène Lupin se ha escapado durante la travesía, y a mí no me sorprendería. Quizá prefirió la muerte a la deshonra, y se arrojó al Atlántico antes de ser detenido. No se ría usted, dijo ella, ruborizada. De pronto sentí un estremecimiento, y al preguntarme ella, le dije. ¿Ve usted aquel hombre pequeño y anciano, en el extremo de la pasarela? ¿Aquel que lleva un paraguas y una levita color verde oliva? Ese hombre es Ganimard. Ganimard. Sí, el célebre policía, el que ha jurado que detendría a Arsène Lupin con sus propias manos. Ya comprendo el por qué no haya habido informes de este lado del océano. Ganimard estaba aquí. Le gusta que nadie se ocupe de sus asuntitos. Entonces, Arsène Lupin puede tener la seguridad que será detenido. ¿Quién lo sabe? Al parecer, Ganimard jamás lo ha visto, como no se ha maquillado y disfrazado.
A menos que él no conozca el nombre bajo el cual se oculta. Si yo pudiera presenciar la detención, dijo ella, con curiosidad un poco cruel. Tengamos paciencia. Con seguridad que Arsène Lupin ha descubierto ya la presencia de su enemigo. Entonces preferirá salir del barco entre los últimos, cuando los ojos del viejo policía estén ya cansados. El desembarque dio comienzo. Apoyado en su paraguas, con aire indiferente, Ganimard no parecía prestar atención a la muchedumbre que se agolpaba entre las dos balaustradas. Yo observé que un oficial de a bordo, colocado detrás de él, le daba informes de cuando en cuando. El marqués de Raverdan, el comandante Rawson, el italiano Rivolta fueron desfilando, y otros, muchos otros. Y entonces observé que Rosen se acercaba. Pobre Rosen. No parecía repuesto todavía de sus desventuras. Quizás sea él, a pesar de todo, me dijo la señorita Nelly. ¿Qué cree usted? Yo pienso que sería en extremo interesante el conservar en una misma fotografía a Rosen y Ganimard. Tome usted mi máquina, pues estoy demasiado cargado de cosas. Se la di, pero era ya demasiado tarde para que pudiera servirse de ella. Rosen pasaba ya. El oficial se inclinó sobre la oreja de Ganimard, este alzó levemente los hombros, y Rosen siguió adelante. Pero, entonces, Dios mío, ¿quién era Arsène Lupin? Sí, dijo ella en voz alta. ¿Quién es? Ya no quedaban más que una veintena de personas. Ella las observaba sucesivamente, con el temor confuso que una de ellas fuese él, entre aquellas 20. Yo le dije. Ya no podemos esperar más tiempo. Ella se adelantó, y yo la seguí. Pero apenas habíamos caminado 10 pasos, cuando Ganimard nos cerró el paso. Bien, ¿qué ocurre? Exclamé yo. Un momento, señor, dijo Ganimard, ¿qué prisa tiene usted? Y luego, repitió con voz más imperiosa. Un momento, señor. Voy acompañando a esta señorita, repuse. Ganimard me observó profundamente, y luego, clavando sus ojos en los míos, me dijo. Arsène Lupin, ¿no es así? Yo me eché a reír. No, yo soy Bernard de Andrézy, simplemente. Bernard de Andrézy ha muerto hace 3 años en Macedonia, dijo Ganimard. Si Bernard de Andrézy hubiese muerto, yo ya no estaría en este mundo. Y ese no es el caso. He aquí mis documentos, dije, mostrándoselos al policía. Estos son sus documentos, en efecto, repuso este, pero como es que usted los tiene en su poder, es algo que tendrá el placer de explicarme más tarde. Pero, usted está loco. Arsène Lupin se ha embarcado bajo el nombre de R, protesté. Sí, ese es un truco más de usted, una falsa pista sobre la cual quiso lanzarnos. Es usted muy valeroso, caballero. Pero esta vez, la suerte se le ha vuelto de espaldas. Vamos a ver, tú, Lupin, muestra que eres un buen jugador. Dudé un instante. De un golpe seco, me golpeó en el antebrazo derecho. Lancé un grito de dolor. Había golpeado sobre la herida, aún mal cerrada, de la que hablaba el telegrama. Era preciso resignarse. Me volví hacia la señorita Nelly. Esta, escuchaba lívida, vacilante. Su mirada se tropezó con la mía, luego la bajó hacia la máquina de retratar, que yo le había entregado. Hizo un ademán brusco, y tuve la impresión, tuve la certidumbre, de que ella comprendió todo súbitamente. Sí, allí estaban, entre las paredes estrechas de cuero granulado negro, en los dobleces de aquel pequeño objeto, que yo había tenido la precaución de depositar en sus manos, antes que Ganimard me detuviera, sí,
Era allí exactamente donde se encontraban los 20.000 francos de Rosen y las perlas y los diamantes de Lady Jerland. Lo juro. En ese momento solemne, cuando Ganimard y dos de sus ayudantes me rodearon, todo me fue indiferente, tanto la detención como la hostilidad de las gentes, todo excepto esto, la resolución que adoptaría la señorita Nelly, respecto a lo que yo le había confiado. ¿Qué hubiese contra mí esa prueba material y decisiva? Yo ni pensaba siquiera en temerlo, pero esa prueba, ¿se decidiría la señorita Nelly a proporcionarla? ¿Sería yo traicionado por ella, perdido por ella? ¿Procedería ella como un enemigo que no me perdonase, o bien como una mujer que recuerda, y cuyo desprecio se atenúa con un poco de indulgencia, con un poco de simpatía involuntaria? Ella pasó ante mí, yo la saludé con un gesto, sin pronunciar palabra. Mezclada a los demás pasajeros, se dirigió hacia la pasarela, con mi máquina fotográfica en la mano. Sin duda, pensaba yo, ella no se atreve a hacerlo en público. Será dentro de una hora, dentro de un instante que ella la entregará. Pero, al llegar al medio de la pasarela, con un movimiento torpe y mal disimulado, dejó caer la máquina al agua, entre el muro del muelle y el costado del navío. Luego, la vi alejarse. Su bella silueta se perdió entre la multitud, volvió a aparecer, y de nuevo desapareció. Todo había terminado, terminado para siempre. Por un instante, quedé inmóvil, triste y a la vez penetrado de una dulce ternura, y luego, con gran sorpresa de Ganimard, suspiré. Qué pena, a pesar de todo, él no ser un hombre honrado. Fue así como, en una tarde de invierno, Arsène Lupin me contó la historia de su detención. El cúmulo de incidentes cuyo relato yo escribiría algún día, había anudado entre nosotros unas ligaduras, diría yo, de amistad. Sí, me atrevería a decir que, Arsène Lupin me honra con cierta amistad, y que es por amistad que él, llega algunas veces a mi casa de improviso, trayendo al silencio de mi gabinete de trabajo su alegría juvenil, el resplandor de su vida ardiente, su bello humor de hombre, para quien el destino no tiene más que favores y sonrisas. ¿Su retrato? ¿Cómo podría pintarlo yo? 20 veces he visto a Arsène Lupin, y 20 veces es un ser diferente el que se me ha presentado, o mejor dicho, el mismo ser del cual 20 espejos me hubieran enviado otras tantas imágenes deformadas, teniendo cada una sus ojos particulares, su forma especial de rostro, su gesto propio, su silueta y su carácter. Yo mismo, me dijo él un día, ya no sé bien quién soy. Frente a un espejo, ya no me reconozco. Humor, ciertamente, y paradoja, pero a la vez una verdad con respecto a aquellos que se tropiezan con él, y que ignoran sus recursos infinitos, su paciencia, su arte para maquillarse, su prodigiosa facultad para transformar hasta las proporciones de su rostro, y de alterar incluso la relación existente entre sus rasgos. ¿Por qué, me dijo en otra ocasión, habría de tener yo una apariencia definida? ¿Por qué no evitar ese peligro, de una personalidad siempre idéntica? Mis actos me designan suficientemente. Y con un poquito de orgullo precisa. Tanto mejor si no pueden decir jamás con entera certidumbre, he aquí a Arsène Lupin. Lo esencial es que digan sin temor a equivocarse, Arsène Lupin ha hecho esto o aquello. Son algunos de sus actos, algunas de sus aventuras, los que yo trato de reconstruir, conforme a las confidencias de las cuales tuvo generosidad de hacerme partícipe, en ciertas tardes de invierno, en el silencio de mi gabinete de trabajo. Fin.